guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Bueno, en el libro de Números, que es el cuarto libro de esta colección, a la que llamamos la Biblia, hay una historia muy bonita. En el capítulo 21, versículo 4, ¿alguien puede bajarle el volumen a esas chicharras? Que están endemoniadas hoy de contentas. Números 21, versículo 4 dice, está hablando de la travesía del desierto. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, va rumbo a Canaán, se van a demorar 40 años en ese desierto. Y para que se hagan una idea, es más o menos 1,5 millones, 1.600.000 personas las que están movilizándose. Y después dice, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo israelita, los descendientes de Abraham, se desanimaron. ¿Qué es desanimarse? Es perder el ánimo. En realidad, en latín sería perder el alma. O sea, perder las ganas de luchar. O sea, días y días de caminar usted con los viejitos, con los abuelos, con los niños, y solo roca, solo arena. Les habían ofrecido una tierra que fluía leche y miel, y en lugar de eso llevan rato caminando por un desierto, y entonces el pueblo se cansa. Yo creo que todos nos hemos desanimado alguna vez. Llega un momento en que usted dice, no, ya le he echado ganas al negocio y entre más trabajo más pierdo, ya no quiero más. Le he echado ganas a la relación de pareja o de matrimonio y entre más me esfuerzo, peor me tratan. Ya me perdí el interés, me desanimé. A veces hasta en la vida cristiana nos pasa. He orado, he ayunado y entre más oro y ayuno, más se alborota el diablo y más pruebas estoy teniendo. Mejor ya ni vuelvo a orar, ni vuelvo a ayunar. A todos nos pasa. Perder el ánimo. Puede pasar a un deportista cuando ya uno va perdiendo 13-0, le quedan pocas ganas de seguir corriendo en la cancha. Nos puede pasar en todas las áreas de la vida, y aquí lo que nos dice el texto es que el pueblo se desanimó por el camino. Pero el problema no es solo que se desaniman, sino que el versículo 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hablaron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. No solo están desanimados, empiezan a quejarse, a acusar a Dios, a acusar a Moisés, a rebelarse, a decir, para nada hizo Dios los milagros ni las señales, mejor nos hubiera dejado queditos como estábamos en Egipto. Allá éramos esclavos, allá sufríamos, allá estábamos en una tierra de dioses falsos y de ídolos, pero vivíamos mejor que aquí. Y no muestran ninguna gratitud hacia lo que Dios ha hecho. Cuando usted está desanimado, tiende a fijarse en las cosas negativas y no en las positivas. No sé si me estoy explicando. Si usted está desanimado en una relación, empieza a ver que su esposa no cocina bien, que su esposo no es suficientemente cariñoso, y empieza a hablar. Habla con la vecina, habla con la mamá, habla con la hermana suya, habla con el otro, y rapidito se crea una atmósfera negativa. El desánimo normalmente nos impulsa a murmurar. Y cuando estamos desanimados, no nos fijamos que esa persona que es tan poco, que ese hombre que es tan poco cariñoso, bueno, pero tiene 18 o 20 años de que se levanta todas las mañanas, se alista, se va para el trabajo, que coge el cheque del salario y en vez de irse al bar con los amigos, va al supermercado, trae comida para usted y para sus hijos. Ya eso no lo vemos. Queremos el galán de las películas, que duerma abrazado conmigo, que me dé besitos, que me compre chocolates, Eso es muy fácil conseguirlo en las películas. Lo que la gente no entiende es que en las películas la gente está casada solo 90 minutos.
y les pagan un montón de billete por estar ahí haciendo 90 minutos. Y usted está casado por toda la vida y tiene que pagar. Nos han vendido una idea falsa. Es como algunos predicadores cuando hablan del cruce por el desierto y aquello, la nube en el día y la columna de fuego y el maná que caía y el agua así. Claro, leerlo es muy bonito, pero coja usted a su familia y camine 40 años por el desierto. Tiene un momento en que usted se cansa, en que usted se desanima y entonces empieza a dos cosas: a ver los puntos negativos. El maná que está cayendo no sustenta, eso es pura corteza, no tiene miga, es un pan demasiado liviano. Y empieza a añorar un pasado, a idealizar un pasado que no existe. Y ellos dicen, nos acordamos cuando estábamos en Egipto, ¿se acuerdan? Y comíamos ajos, cebollas, puerros y melones, de balde, o sea, gratis. Mentira, nunca a los esclavos no les daban esa comida. Pero resulta que cuando uno está desanimado murmura de las cosas que le parecen negativas y empieza a idealizar el pasado. Y de pronto usted se acuerda que en vez de ese marido gordo y panzón que tiene ahí a la par, cuando usted tenía 17 años tuvo un novio. Qué papazote era aquel. Y ese sí era cariñoso, ese sí me compraba chocolates. Pues sí era novio, estaba tratando de que usted firmara. Y empezamos a acordarnos de los ajos y las cebollas y los melones de Egipto y nos parece que eran deliciosos. Porque el enemigo nos está trabajando la mente. Cuando uno está desanimado se vuelve vulnerable. Y entonces la situación llegó a ser sostenible y esta gente ya estaba levantando una rebelión contra Moisés, contra Aarón, contra el liderazgo. Iba a haber un motín ahí en medio desierto y entonces ocurre algo. Dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. No me pregunte qué es eso. No sé si ardientes por el fuego que sentía la gente cuando el colmillo de estos animales inyectaba el veneno. No sabemos si es porque era un tipo de víbora especialmente venenosa que había en esa región del desierto. La cosa es que donde hay 1.600.000 personas caminando se alborotan todas estas culebras y empiezan a morder gente. Estas personas no usaban botas, andaban en sandalias. Empiezan a morder gente y no hay antiofídicos, no hay suero, no hay EVAIS, no hay clínica médica, no hay absolutamente nada, no hay remedio. Si te mordió, te morís. Y entonces el pueblo reconoce que son tantas las personas que están muriendo, como dice el versículo 6, dice murió mucho pueblo de Israel, que aquella plaga de serpientes no debe ser normal. Que te muerdan a uno, a dos o a tres, pues es doloroso, pero vale. Pero cuando estamos hablando de que hay cientos, dice mucho pueblo, que están muriendo, mordidos por estas serpientes, entonces esa gente se da cuenta que hay algo sobrenatural en el asunto, que eso no es normal y claman. Dice, el pueblo vino a Moisés, al que querían apedrear hace media hora, y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés les dijo, van a seguir hablando, ahora tomen culebra. No, hermano, el tipo no tenía ese corazón vengativo. Le piden que ore y él ora. Y ocurre algo. ¿Qué ocurre? Dios le responde. Orar no es hablar al aire, orar no es hablar solo. Orar es dialogar. Y el Dios de la Biblia es un Dios que responde. Los ídolos de la gente, dice la Escritura, son de oro, plata y madera. Tienen boca, mas no hablan. Pero el Dios de la Biblia oye y responde también. Y entonces Dios le habla a Moisés y le da el mandamiento más raro. Recuerde que el Dios con el que estamos tratando no es un Dios como nosotros, sus caminos no son como los nuestros. Ese es el error que comete mucha gente. Si Dios es justo, ¿por qué pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué nace un niño enfermo? No tenemos respuestas para eso. Algún día en la eternidad tendremos la respuesta, pero aquí no. El apóstol Pablo dice que ahora conocemos en parte y en parte profetizamos, pero que cuando lleguemos allá vamos a entender todo, incluso cómo fuimos conocidos. Vamos a ver, si usted hubiera sido Dios y hay una plaga de serpientes que dice la Biblia que usted las envió, dice Jehová envió contra ellos serpientes, y le oran para que las quite y usted quiere quitarlas, ¿qué haría? Imagínense que usted es Dios por un ratico. Algunos se lo creen de verdad, pero imagínense que por un ratito, ¿cómo quita usted esa plaga de serpientes si es Dios? ¿Qué puede hacer? Una simple palabra, culebras, muéranse. No queda nada. El mismo que las lanzó, las puede
Pero entonces, cuando uno espera que Dios haga algo sencillo, Dios lo hace de la forma complicada. Y Dios le dice a Moisés, hágase un asta de madera, una vara, búsquese una vara de madera, que no debe ser muy fácil en el desierto conseguir una vara de madera. Y fundan metal, derrítanlo ahí en un caldero, en lo que sea. Y hazte, le dice en el versículo 8, Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. ¿Cómo eran las serpientes que los mordían a ellos? Ardientes. Entonces, hazte una serpiente ardiente del mismo tipo de culebra y ponla sobre un asta. Y oiga, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Imagínense todo el trabajo. ¿No era más fácil decir abracadabra, desaparezcan culebras? Ir a buscar esa asta. ¿Dónde la consigue uno en el desierto? Yo imagino 1,000,000 y resto de gente buscando a ver dónde se encuentra un tronco. Y luego hay que buscar un orfebre o un artesano o alguien que sepa trabajar en metales, fundir probablemente joyas o pulseras o brazaletes de bronce, una no sé qué cantidad, no sé qué tamaño era esa culebra, pero no debe haber sido muy pequeña, porque tenían que ponerla en el centro del campamento, y el campamento no era una tienda de campaña, son miles de tiendas donde hay 1,600,000 personas. Y una vez que hagan la serpiente, amárrela o clávela o hagan la soldada de ese poste, no sé cómo, y levanten ese poste, y cualquiera que fuera mordido por una serpiente va a correr ahí, va a mirar a la serpiente de bronce y va a vivir. ¿No le parece que la receta es extraña? ¿No le parece que era mucho más fácil decir desaparezco las culebras? Y aquí hay un problema, no sé si lo ha visto, pero aquí hay un problema muy interesante. Es que las serpientes no desaparecen. Van a seguir mordiendo a la gente. Lo que Dios ha hecho no es desaparecer las serpientes, es proveer un remedio. ¿Cuál es el remedio? Ahora, aunque usted ya no se muera, porque hay un remedio, pero igual tener 2 colmillos de una víbora pegadas al talón no debe ser cosa bonita. Igual las serpientes van a seguir atacando, van a seguir mordiendo, van a seguir causando dolor. Lo que no van a hacer ahora es causar una herida mortal si usted acude al remedio que Dios le dijo a Moisés que hiciera. O sea que la historia es interesante, tiene sus cosas un poquito raras, pero lo que termina al final es Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Anoche estuvimos viendo en Juan capítulo 3, y vamos a ir ahí ahora, una conversación entre el Señor Jesús, entre 2 maestros de la ley, Jesús de Nazaret y un fariseo que se llamaba Nicodemo. Juan capítulo 3. Si no vino anoche, por ahí puede conseguir el video en la plataforma de YouTube y creo que le va a ayudar para complementar lo que estamos hablando hoy. Y aprovecho para darle gracias a todos esos cientos y cientos de personas que todos los días nos siguen a través del canal de Producciones Centro Victoria, y gracias por suscribirse, gracias por orar por nosotros, de verdad que nos ayudan muchísimo. Pues muy bien, en este diálogo que estos 2 maestros de la ley están teniendo, Jesús y Nicodemo, Jesús le dice algo a Nicodemo en el versículo 14, Juan 3:14. Le dice un maestro de la ley a otro maestro de la ley. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Número 1, entonces la historia de Números no es un cuento para niños. Fue algo histórico, fue real porque Jesús dice que así ocurrió, que realmente Moisés levantó la serpiente en el desierto. Desde que Moisés la levantó hasta que Jesús cuenta, le repite la historia a Nicodemo, que obviamente se la sabía, era un fariseo, era maestro en Israel, era un experto en la ley de Dios, él conocía esa historia, entonces Jesús apela a lo que Nicodemo conoce para darle una enseñanza espiritual. Y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En ese momento, Nicodemo conoce la historia, pero esta historia que había ocurrido 15 siglos atrás, ahora Jesús la está conectando con el presente de él y de Nicodemo. No sé si me estoy explicando. Una historia que parecía polvo, ahora Jesús la está dando vida, la está actualizando. Y Nicodemo empieza a pensar, ¿cómo es esto?
¿Cómo es que este hombre que está sentado frente a mí, que dice que es el Hijo del Hombre, afirma que él va a tener que ser levantado como la serpiente? Jesús está empezando a profetizar el tipo de muerte con el que él va a ser ejecutado. No va a ser decapitado, no va a ser estrangulado, no se va a morir de viejo, no va a morir de una enfermedad, va a ser levantado. Y ya nosotros empezamos, aunque Nicodemo todavía no, pero usted y yo que lo vemos desde muchos siglos después, sabemos que Jesús está hablando de la cruz. Va a ser levantado en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que sea mordido por la serpiente, y la serpiente en la Biblia es un símbolo de Satanás, pueda correr hacia Jesús y mirarlo a él, y el que mire a él no morirá, va a ser sanado. ¿Sí me estoy explicando? Note que por más cristiano que usted sea, y por más Cristo que haya sido crucificado y sepultado y resucitado y ascendido, la serpiente sigue mordiendo gente. Lo que el Señor no hizo fue quitar las serpientes en la época de Moisés. Lo que hizo fue proveer un remedio. La gente dice, Dios es todopoderoso, ¿por qué no quita al diablo? Bueno, porque no ha llegado el tiempo. Las serpientes todavía están mordiendo gente. Están mordiendo a los jóvenes que se mueren con sobredosis de droga en la calle. Está mordiendo los matrimonios, está mordiendo las familias, está mordiendo la identidad sexual de la gente. Está trayendo enfermedad, pobreza, miseria, confusión. Esa es la obra de Satanás. Eso es lo que él sabe hacer. Lo hace 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No descansa. La diferencia es que antes de Cristo, si el bicho este te mordía, estaba fregado. No había cura. Pero después de Jesús hay remedio. ¿Y cuál es el remedio? El que mirara a ella, dijo Moisés, le dijo Dios a Moisés, ese va a vivir. Y Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente, así yo voy a ser levantado. ¿Entendemos esta parte, verdad? Es bien sencilla, ¿o no? Ahora, pensemos por un momento, imaginemos, ya esto no está en la Biblia, que en un grupo de 1.600.000 personas hay alguien terco, porfiado, obstinado, cabezón. Dice, y que tenemos 1.600.000 personas acampadas en el desierto, y la tienda suya de campaña está allá por San Rafael Norte, y las otras de los últimos están allá por Buenos Aires, y hay otras tiendas allá por Dominical. 1.600.000 personas ocupan un espacio gigantesco. Y la serpiente, Dios no le dijo haga 2 serpientes o haga 20 para hacérselo más fácil a la gente. Dijo haga una. Y la ponen en el centro del campamento. Y ustedes de los que viven allá en San Rafael Norte, y lo muerde la culebra. Y usted le dice a la mujer, mi amor, ¿qué voy a estar yo yendo hasta San Isidro? Hágame un emplasto de pecacuana con molleja gallina, que es buenísimo, decía mi abuela, para las mordeduras de culebra. Y le pueden hacer 100 emplastos y se muere, hijo. Porque solo iban a vivir los que miraban a la serpiente. Por eso es que para la salvación no hay 2 caminos, como no había 2 serpientes en el desierto, ni hay 2 Cristos crucificados, sino solo hay uno. Y él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, usted tiene su filosofía, su religión, su opinión, sus ideas, son válidas, se les respetan, pero se va a morir, hijo. Se va a morir porque yo respeto su religión, yo respeto su opinión, yo respeto su hipótesis y su teoría, pero Satanás no, ni Dios. A Satanás le vale un pepino lo que usted crea, lo va a morder. Y a Dios le vale un pepino lo que usted crea. O hace lo que Él dice, o no hay salvación para nadie. Y lo que Él dice es que el que viene a Cristo y le mira a Él y le dice, Señor, me está doliendo, el enemigo me ha atacado, me ha herido, no puedo curarme si tú no haces el milagro en mi vida. El que hace eso, ese tiene vida eterna. Y si no quiere creerme, lea los 2 versículos que siguen después de Juan 3:14. ¿De qué estaba hablando Jesús? Dice, para que todo aquel que en Él cree, vamos a ver, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Otra vez, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Use su cerebro por un momentito, nada más, por favor, nada más para pensarlo un momento. Vamos a ver, si hubiera otra forma de salvar al ser humano que no fuera dando a Jesucristo para que muriera una muerte de criminal vergonzosa en la cruz del Calvario, ¿usted cree que el Padre habría mandado a Cristo si hubiera habido una alternativa? Era una muerte tan terrible que hasta Jesús le dijo: Padre, busque por ahí. ¿Se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, busque por ahí a ver si hay otra forma. Le dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, esta copa. O sea, si es posible evitar que yo vaya a la cruz, por favor, manda al ángel Gabriel para que lo crucifiquen, manda a Miguel, haz cualquier cosa. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Padre? No, no hay más camino. Entonces Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay más camino, hermano. Esto no es cuestión de ser sectarista ni de ser fanático. Es simplemente de abrir los ojos a lo que dice la Escritura. No me interesa lo que dicen los líderes religiosos, ni lo que decimos los pastores, ni los curas, ni el Papa. Me tiene sin cuidado, repito, se les respeta, pero eso no me va a salvar. Ellos no me van a juzgar. Cuando yo estire la pata, hermano, y llegue arriba, no va a haber un papa esperándome a ver si era católico o evangélico. No va a haber un pastor evangélico a ver si tenía la sana doctrina o no. Va a estar el juez de los vivos y los muertos y me va a decir: hijo, usted conoció la verdad y por orgullo, por soberbia, por terquedad, por obstinación, por majadería, la rechazó. Si usted me rechaza a mí, no pierde nada. Si rechaza lo que yo predico y es una estupidez, usted no pierde nada. Pero amigo, si rechaza a Jesucristo, lo pierde todo. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice la Escritura. Ahora vamos a entrarnos, esto es básico, pero vamos a ir un poquito más adentro, a remar un poquito más adentro. Hay un misterio, hay muchos misterios en todo esto, pero hay un misterio. El misterio es que desde Génesis 3, desde el primer libro de la Biblia, hasta el final de la Biblia, hasta Apocalipsis 20, cada vez que se habla de serpientes, está hablando de Satanás, de algo maligno, del mal. Por eso suena tan extraño que Jesús dice que Él tiene que ser levantado como ¿qué? Como la serpiente. Tenemos la imagen de Jesús como el hombre perfecto, como el ser humano más íntegro, más bondadoso que ha caminado por este planeta. Y de pronto Él dice que no va a ser levantado como algo bueno, como algo hermoso, sino que va a ser levantado como algo maligno, como algo nocivo, como algo dañino, como la serpiente. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ir despacio porque esto es importante. Yo sé que está haciendo calor. Sóplele al hermano en la cara que tiene la par para que no le dé tanto calor. Si se lavó bien los dientes, si no comió cebolla, hágale viento con la gorra, con la Biblia, haga lo que sea, no importa, pero trate de mantenerlo despierto. ¿Cómo es que el hombre más bueno, que el Hijo de Dios, que el Mesías, va a ser levantado como la serpiente? Cuando Jesús expira en la cruz, ya hace poco estuvimos dando un estudio de esto, la Biblia dice que ocurrió algo, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y según las Escrituras, Isaías 59:2 y otras, ese velo del templo era un símbolo del pecado. Vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros, dice Isaías 59:2. Y ese velo era como el velo que separaba el lugar santísimo del templo del lugar santo. Y el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. Y nadie podía entrar al lugar santísimo sino solo el sumo sacerdote de Israel, solo una vez al año y solo llevando la sangre de un animal perfecto podía presentarse delante de Dios. Pero cuando Jesús muere, el velo se rompe y el acceso hasta la presencia del Dios santo y perfecto queda abierto. Por eso en Hebreos dice: hermanos, teniendo ahora acceso hasta el trono de la gracia, acerquémonos confiadamente. Antes usted no se podía acercar confiadamente al trono de la gracia, ni el sumo sacerdote podía. Las reglas para acercarse eran muy estrictas. La Biblia dice hasta cómo tenían que ser los calzoncillos que usaba el sumo sacerdote para poder entrar, porque si no se moría. ¿Y cómo era el vestido? Dice que el vestido tenía que estar bordado de campanitas. ¿Sabe para qué?
Porque mientras el sumo sacerdote estaba esparciendo la sangre en el lugar santísimo y orando y ministrando y caminando, la gente afuera, los sacerdotes que estaban en el lugar santo, oían las campanillas. Y mientras las campanillas sonaran es que el hombre estaba vivo todavía. Pero si paraban de sonar, es que de camino quizá el sumo sacerdote había pisado una lagartija muerta y se había contaminado con el cadáver. O de camino había cometido cualquier impureza o tenía cualquier pecado oculto. Cuando llegaba ese día, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día que el sacerdote entraba al lugar santísimo, yo creo que ese sumo sacerdote por lo menos los 3 días anteriores no dormía, revisándose. Y dicen, esto no está en la Biblia, pero dicen la tradición judía, que entraba con un cordel amarrado a la cintura. El sacerdote entraba al lugar santísimo, pero la cuerda quedaba afuera. Por si las campanillas dejaban de sonar, entonces los sacerdotes estaban afuera, empezaban a jalar del mecate y atrás venía el cadáver, dijo la viejita. Y atrás venía el cuerpo del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si caía muerto adentro, nadie podía entrar a sacarlo, porque se moría también. Imagínense lo que era acercarse a la presencia de Dios. Y ahora Hebreos dice que desde que el velo se rompió con la muerte de Cristo en la cruz, tenemos acceso al trono de la gracia. Dice, acerquémonos confiadamente. Usted no tiene que ponerse campanitas, ni tiene que hacer nada de esas cosas. Simplemente entra por el poder de la sangre del Cordero, entra por el poder del sacrificio de Cristo, entra por el poder de la misericordia de Dios. Eso es el Evangelio, eso son las buenas noticias. No que usted tiene que ser un religioso amargado y criticón y fanático. El velo era un símbolo del pecado y el velo se rompe cuando Cristo muere en la cruz. ¿Por qué? Porque Hebreos también dice que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, dice, es decir, de su carne. El velo simbolizaba el pecado y en la cruz la carne de Jesús se convirtió en pecado. Todos los pecados nuestros fueron puestos en Cristo y toda la justicia y la santidad de Cristo fue puesta en nosotros, hermano. Eso es el Evangelio. A la gente solo le han predicado la mitad del Evangelio. La mitad del Evangelio es que Cristo nos perdona los pecados, pero la otra mitad y la buena es que Cristo nos imparte su justicia. Y por eso cantamos una canción que dice, cuando el Padre me mira, no mira lo que antes fui, ahora mira a Cristo. Y por eso Pablo escribe, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Déjeme decirle, ni sus diezmos, ni sus ayunos, ni sus oraciones, ni lo que usted sabe de la Biblia, le dan pero ni así de esperanza de entrar al cielo. La única esperanza de gloria que tenemos es Cristo en nosotros. No hay más. No es religión. No es hacerse de una secta rara. Es simplemente reconocer lo que dice la palabra del Señor. Entonces en esa cruz Jesús se convierte en el velo que simboliza el pecado. Se convierte en la serpiente que era hostil contra Dios. Si usted lee 2 Corintios 5:21, que es uno de mis textos favoritos. 2 Corintios 5:21. Léalo con cuidado, hermano. Ahora Clara decía, apréndase por lo menos un versículo de la Biblia por día. Bueno, apréndase ese esta semana. Dice, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Todos los demás hemos metido la pata no una vez, sino mejor ni hacer cuentas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Con un propósito. Cristo entonces en la cruz fue hecho ¿qué? Pecado. Fue hecho el velo, fue hecho la separación. Fue hecho lo que dividía al ser humano del lugar santísimo. Por eso el velo se rompió, porque la carne de él se rompió también. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Con un propósito, con un objetivo, con una finalidad. ¿Cuál? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, hermano. Probablemente usted no va a oír casi nunca predicar de esto, porque es demasiado poderoso. Porque la iglesia todavía no lo ha entendido. Lo único que la gente entiende es que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Esa es la mitad del Evangelio. Y es buena, pero la otra mitad es mejor. Cristo fue hecho pecado, no pecador. Fue hecho pecado en la cruz. O sea, toda mi basura, la suya también, fue puesta sobre Cristo. Pero el Padre metió la mano en Cristo y sacó toda la justicia y la santidad de Cristo y la puso en nosotros. Esta es la parte que nos cuesta creer. Todos estamos dispuestos a creer que Cristo murió por nosotros, para limpiarnos de nuestro pecado.
Pero ¿cuántos están dispuestos a creer que Cristo murió por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él? Cuando Dios lo ve a usted, es la justicia de Dios caminando en ese plan. Pastor, no diga eso, vieran los pecados que yo tengo. Y a la persona que le es más difícil creer esto después de a mí mismo, es a mi mujer. O a la suya. Porque es que nos conocemos tan bien y conocemos las mañas y los problemas que tiene cada uno. ¿Qué va a ser esto la justicia de Dios? Vale que cuando me muera no es mi esposa la que me va a juzgar. Vale que cuando usted se muera no es su mujer, ni es su marido, ni es su hijo, ni el vecino. Es el Dios Santo que hizo el milagro en la cruz del Calvario de limpiarme de mis pecados, sí, amén, pero también de poner la justicia de Cristo y ponerla sobre nosotros. Usted me ve a mí y ve un montón de defectos. Yo lo veo a usted, veo poquitos, pero veo algunos. Pero Dios los ve y lo que ve es la justicia de Cristo caminando en este planeta. Ese es el milagro de la fe, ese es el milagro de la salvación. Ese es el milagro de una doctrina de la que hoy no se habla en las iglesias, se llama la justificación. Y por eso Pablo escribe en Romanos 5:1 y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gente que no entiende la justificación nunca tiene paz para con Dios. Cada mal pensamiento, cada discusión con un vecino, cada problema con un compañero de trabajo, ya perdí la salvación. Hoy están aquí gozosos, mañana están desanimados como el pueblo en el libro de Números. Pero la persona que entiende que el Padre lo justificó en Cristo Jesús tiene paz para con Dios. ¿Aguantan un ratito más? Yo les he contado varias veces la historia del apóstol Pedro en Hechos 12, cuando lo condenan a muerte. Y ya lo van a sacar en la madrugada para cortarle la cabeza a Pedro. Y Pedro está en la cárcel, encadenado, con legionarios romanos cuidándolo, porque es un líder de la iglesia. Y están vigilando que no se escape. Y de pronto en la madrugada, medianoche, hay una luz en esa celda y entra un ángel de Dios. Y lo que más me maravilla no es que entre un ángel, es que dice que tuvo que tocar a Pedro para decirle: Pedro, levántate. Porque Pedro estaba roncando, estaba dormido. Se había quitado la ropa, las sandalias, y el hombre estaba durmiendo a los chanchochingo en el piso de una celda. No era un hotel 5 estrellas, era una celda romana. Y mi pregunta es: ¿cuántos creyentes católicos, evangélicos o lo que sea hoy en día, si supieran que les cortan la cabeza a las 5 de la mañana, estarían roncando a las 3 de la madrugada? Yo les aseguro que si uno sabe que lo matan en la mañana, usted esa noche no duerme. Dios mío, qué pecado se me había quedado sin confesar, perdóname, los chistes que dije de mi suegra, Dios mío, los 5,000 pesos que le pedí prestados a Pepe y nunca se los pagué. Y usted empieza a hacer una lista porque usted cree que borrando esos pecados y echando para atrás esos chistes y pagando los 5,000 pesos va a entrar al cielo, porque no ha entendido, hermano, que usted es la justicia de Dios en la tierra. No sé si me estoy explicando. Por eso no tienen paz ni para morirse. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, no por lo buenos que somos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la maravilla del Evangelio. Es que esto es impresionante, pero va un poco más allá. Déjeme avanzar un poquito y yo le prometo ya voy a terminar. Vamos a ir a Gálatas. Estamos en 2 de Corintios, el libro que sigue, Gálatas. El capítulo 3. Verso 10, vamos a leer, para poner un poquito el contexto ahí. Verso 10, Pablo está hablando de las personas que dependen de sus obras para sentirse bien delante de Dios. De los que confían que ellos tienen la capacidad para regenerar, para cambiar su vida, para dejar sus adicciones, para vivir una vida que agrade a Dios. Ellos creen que sí, que a pura fuerza de voluntad lo logramos. Entonces dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Voy despacio. Todas estas religiones, que son todas, que enseñan que usted tiene que hacer buenas obras para salvarse, nunca le van a hablar de este texto, ni de otras docenas como este que hay. Se los van a ocultar a las personas, porque lea con cuidado lo que dice. Dice que algunos, ¿ok? No, todos, porque todos
los que dependen de las obras de la ley, ¿están qué? Hombre, están bajo maldición. ¿Por qué? Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Ese libro de la ley son los primeros 5 libros de la Biblia. En esos primeros 5 libros de la Biblia la gente cree que están los 10 mandamientos y que obedeciendo uno de los 10 mandamientos ya va en vuelo sin escalas al cielo cuando se muera. No, hermano, no hay 10 mandamientos. La última vez que alguien los contó había más de 613. Y hay mandamientos de todo lo habido y por haber, de cosas prohibidas que ni siquiera nos imaginamos. Y resulta que usted es un hombre o una mujer extraordinariamente religioso, espiritual, buena persona, consagrado, dedicado a agradar a Dios, y pasa toda su vida y llega un momento en que usted ha alcanzado un nivel de perfección que ya casi anda flotando sobre el suelo. Y guarda 612 mandamientos y ese día se muere. Se va al infierno, porque eran 613. Y ahí dice, el que no permaneciera en ¿cuántas cosas? No dice en casi todas las cosas, no dice en la mayoría de las cosas. Santiago dice que el que quebranta un mandamiento es como si los hubiera quebrantado todos, porque si yo nunca he matado a nadie, guardo, no matarás, pero adultero, entonces ya quebranté toda la ley. ¿Se da cuenta cuál es el problema de las religiones? ¿Se da cuál es el problema de tratar uno de ganarse la salvación con sus obras? Que con una que falle. Ahora, alguien que guarde 612 mandamientos, hombre, hay que darle campo y hacerle reverencia. No es cualquiera, es digno de aplaudir. Humanamente hablando, debe ser un ser humano extraordinario, un tipo fantástico, un vecino excelente, un padre maravilloso, un esposo envidiable. Todo lo que usted quiera, pero no es salvo. Es que no hay 2 culebras, no hay una de bronce y otra de obras. O es Cristo o es nadie. ¿Entendemos esto? Ese es el asunto. O me salvó Cristo o no hay salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo tremendo del Evangelio. Vamos a seguir leyendo porque ese texto es lindísimo. Versículo 11, sigue Pablo, que sabía bastante de estas cosas, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Cuántos se pueden justificar mediante la ley? Ninguno. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque está escrito en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Qué terrible, man. Pobres judíos, pobre gente, pobres adventistas, pobres millones de personas que a las que les han enseñado que es que pórtese bien y haga cosas y regale plata a los pobres y haga para que cuando se muera vaya al cielo. ¿Cómo quitarse uno ese peso? Hay que hacer buenas obras, obviamente. Si usted viene a Cristo, tiene que haber un cambio en su vida. Si usted de verdad se convierte a Cristo, va a ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre, mejor patrono, mejor empleado, mejor empresario, mejor vecino, mejor ser humano. Pero el pastor no se está contradiciendo, no, déjeme explicarle. La religión enseña que usted tiene que hacer obras para ganar la salvación. El Evangelio enseña que usted tiene que ser salvo para que sus obras puedan entonces ser agradables delante de Dios. La religión lo que hace poner es el carretón adelante del caballo y por eso no va para ningún lado. Pero vamos al versículo 10, porque al 13 más bien, porque aquí viene la buena noticia. Vamos a respirar profundo, por lo menos yo que estoy ahogado ya. Verso 13 de Gálatas 3. Dice, Cristo nos redimió. Tiempo verbal es pasado. No dice que Cristo nos va a redimir cuando nos muramos. Cristo nos redimió. ¿Cuándo nos redimió Cristo? Cuando murió en la cruz del Calvario, cuando fue hecho el velo, la serpiente, el pecado. Quiere decir que yo ni siquiera había nacido. Ni siquiera me había pegado ninguna borrachera. Faltaban 2000 años para que aprendiera a drogarme. Hace 2000 años, aunque usted no lo crea, yo era virgen. No había nacido. No había hecho nada malo. Pero ya Cristo me estaba amando y estaba muriendo. Nos redimió.
en pasado. No dependen, no sé si me estoy explicando, hermano, de lo bueno o malos que hayamos sido, porque Él pagó el precio antes incluso de que hiciéramos algo bueno o algo malo, incluso antes de que naciéramos. Lo que tenemos que hacer ahora es venir y creer en ese sacrificio y recibirle como el Mesías, como el Salvador, como el Señor. Esto es lo que a veces no vemos. Cuando Cristo estaba en esa cruz agonizando, despedazado de dolor, estaba pensando en ustedes, estaba pensando en mí. Me vio no sé en cuántos bares, me vio no sé en cuántas discotecas, me vio no sé en cuántos lugares, me oyó blasfemar contra Él porque yo era un blasfemo. Y aún así me estaba amando. Ese es el amor que no podemos entender, que ningún ser humano nos puede dar, por más que nos quiera el hijo o el papá o el esposo o la esposa. Somos imperfectos. Solo un Dios perfecto puede dar esa clase de amor. Verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué no la maldición de la ley? Porque no se puede cumplir. Porque por más que nos esforcemos, nadie la ha cumplido, ni Isaías, ni el propio Moisés. ¿Sabe? La ley de Moisés dice que uno no se puede casar con su tía o con su tío. Y el papá y la mamá de Moisés eran tío y sobrina. La ley dice que usted no se puede casar con su hermanastra ni con su hermanastro, dice la ley de Moisés. Abraham era casado con Sara y Sara era medio hermana de Abraham. Nadie ha podido guardar la ley nunca excepto Jesús. Y por eso todos estábamos bajo maldición, porque la ley dice: maldito el que no permaneciere en todas las cosas que dice este libro. Todos los seres humanos vivíamos bajo maldición. ¿Cómo nos sacamos esa maldición de encima? Vamos donde la bruja maruja. Va para que le haga un saumerio, decían, y pase el brujo ahí echándole incienso con una lata y le echen agua bendita para quitarle la maldición. No, hermano, usted no tiene que hacer nada más que esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo nos redimió del pecado? Se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo nos redimió del poder de Satanás y la serpiente? Se hizo serpiente por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos redimió de la maldición de la ley? Se hizo maldición por nosotros en la cruz, porque está escrito en ese libro de la ley, en Deuteronomio: maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:14, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ya Jesús tenía en mente lo que iba a ocurrir. Él iba a ser levantado de un madero. Y sabía que al morir clavado en un madero, la maldición de la ley iba a caer sobre él. Maldito todo el que es colgado de un madero. Piensen en ese Cristo ahí. Es que siempre nos pintan el crucifijo ahí todo bonito con una gotita de sangre. No. Piense a nivel no solo físico, espiritual. En esa cruz Jesús fue hecho pecado, fue hecho como la serpiente, fue hecho maldición, para que usted y yo pudiéramos vivir una vida libre y bendecida. Fue hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14. Sigamos, porque hay más, ya vamos a ir terminando. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo maldición? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Quitó la maldición para que la bendición de Abraham, y la bendición de Abraham es algo poderoso. Por ahí tengo un libro que algún día Dios me va a permitir publicar, que se llama así: Poder de la bendición. La bendición de Abraham, Dios llamó a un tipo que era un pagano, lo bendijo y lo convirtió en padre de naciones. Abraham es el antepasado de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes. Lo convirtió en un hombre inmensamente millonario. Lo convirtió en profeta. Abraham es la primera persona en la Biblia que ora por los enfermos y se sanan. Es el primer hombre en la Biblia que es llamado el amigo de Dios. La bendición de Dios sobre una persona, sobre una familia, sobre una iglesia, hace cosas poderosísimas, hermano. Transforma el destino de la gente. La maldición también hace cosas poderosas. La maldición sobre una ciudad, hermano, cuando entra el narcotráfico, cuando entra la droga, cuando entra la prostitución, cuando entran los casinos, cuando entra el juego, rapidito las familias empiezan a corromperse, a fracasar, los jóvenes a drogarse, empieza a aparecer gente asesinada por cada lado. Y cuando usted siente que en su ciudad la maldición está empezando a operar, Dios tiene que levantar una iglesia que pueda operar en el poder de la bendición que Cristo compró para nosotros, hermano.
Tenemos que entender esto. Esto no es de tocar la pandereta, no es de aplaudir, no es de echar un billetico ahí en la canasta. Eso es de entrar en una guerra entre la bendición y la maldición. Y Cristo fue a la cruz para quitar de su vida y de la mía el poder de la maldición y en lugar de eso traer sobre nosotros la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham nos va a dar ministerio, la bendición de Abraham nos va a dar dones, la bendición de Abraham nos va a traer prosperidad financiera, la bendición de Abraham nos va a traer un caminar más íntimo con Dios, en amistad con Dios. Vamos a ser llamados los amigos y las amigas de Dios. La gente dice que Cristo tenía que morir para que nosotros fuéramos salvos. Piensen esto. ¿Está bien? Pero es que la crucifixión es una muerte salvaje, terrible. Si Cristo tenía que dar su vida para que nosotros nos salváramos, ¿por qué no murió ahorcado como Judas? Duele menos. Si hubiera muerto y usted y yo seríamos salvos. Ah, no, pastor, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, entonces ¿por qué no dejaron que le cortara la cabeza como Juan el Bautista? Se derrama más sangre y duele menos. Porque si le hubieran cortado la cabeza, seríamos salvos. Su sangre nos limpia de todo pecado, pero no seríamos libres de la maldición. Solamente levantado en un madero podía derramar sangre, convertirse en maldición, para que usted y yo pudiéramos ser hechos bendición de Abraham también, hermano. Así que hay un plan que está operando desde el principio del universo y usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de ese plan. Compártalo con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros. Invítenos para que oigan la palabra, invítenos para que vean los programas en el canal, si usted no quiere traerlo. Y el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo van a tocar esas vidas y van a cambiar esas mentes. Así que les animo a que vivamos agradecidos, vivamos contentos. Hay luchas, hay problemas, las serpientes siguen sueltas, pero hay remedio. Ahora el que se muere es porque quiere. Puede causarnos dolor el enemigo, pero no vamos a matar, porque Jesús dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los va a destruir, nada les va a hacer daño. Amén. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga mucho.